Al igual que el hígado asado de un burro es un remedio infalible contra la epilepsia, ¿no? Entonces, si hablamos sobre, bueno, hígado asado pues de un burro, joder, pues encima de que quedan pocos, eso debe ser lo más preciado, porque hasta a la familia real cuando se casan, pues le regalan burros, ¿no? Entonces ya que parece que están en peligro de extinción, pues resulta que ahora pues cualquier epiléptico, pues tienen que sacrificar a un animal para sacarle sus hígados y asarlos para que se le cure su enfermedad, pues es un poco exagerado, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en otros tiempos, ¿no? Pero este hígado asado es un remedio completamente infalible contra esa enfermedad de esa epilepsia, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que esos temblores, que son involuntarios, muchas veces eso es un daño ya, un trastorno funcional de hígado. Entonces, precisamente, no estamos hablando de el hígado de un pollo o el hígado de cualquier otro animal, sino que estamos hablando del hígado de un burro. ¿Por qué? Esa es la pregunta del 1.100.000 pesetas, por ejemplo, ¿no? Así que otro remedio que este hombre decía, o que escribió, que yo lo he sacado de ahí, que decía que unas cigarras asadas, sí, cigarra, ¿no? Nos acordamos de las parábolas de las hormigas y la cigarra, ¿no? Que durante el verano las hormigas no hacían nada más que trabajar y la cigarra estaba ahí con sus patitas creando música y pasándolos estupendamente, ¿no? Pues esos bichitos, unas cigarras asadas curan los padecimientos de vejiga. Entonces, bueno, pues las cigarras como saltamontes, pero fundamentalmente cigarra, que es un poquito más grande, esos follones, esos padecimientos de vejiga son curados de una forma bastante, bueno, muy eficaz, ¿no? Claro, cualquier persona que sufra en ese sentido, pues dirá, joder, pues prefiero tener la vejiga que me llegue prácticamente hasta las rodillas, o que tenga una próstata así de gorda y así de dura, que antes que tomarme esta marranada, ¿no? Entonces, yo, como siempre digo, ¿no? En primer lugar, el que me quiera desdecir o quiera desdecir a este señor, pues que lo pruebe, y cuando lo pruebe, pues aquí puede venir y decir, pues mire, este doctor José pues es un embustero porque, o por lo menos no sabe leer esos libros antiguos donde viene, y entonces ya, pues hombre, a este señor, a Dioscórides, ya no se le puede levantar de la tumba ni se le puede hacer responsable porque murió hace mucho tiempo, ¿no? Pero por lo menos si yo lo estoy inventando y en ese sentido lo estoy defendiendo, pues yo me puedo cargar con toda la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces ya solamente queda eso de el que lo pruebe, ¿no? Y luego ya, pues la persona, si viniese con un trastorno de ese tipo y yo le dijese buenamente, usted haga esto, entonces ya estando enfermo, pues ya no le quedaría otro remedio que, o una de dos, o lo prueba y a ver si es verdad, y si no lo quiere probar porque le da asco, entonces el que no aguanta un tratamiento evidentemente tiene que aguantar su enfermedad, ¿no? Y aquí no pasa nada. Pero lo más curioso es que, claro, este señor pues escribía normalmente pues en latín y escribía en griego, cosa que, bueno, de latín, por aquel bachiller que nos hacían con el antiguo jefe de Estado, pues, bueno, pues algo nos defendemos, en griego pues no. Pero en España pues siempre hubo una persona, un médico, que vertió todos estos conocimientos, que es al que he tenido el gusto de leer, y que era el doctor Andrés Laguna, que lo vertió precisamente al castellano, y con el título de Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos. Y esto está escrito en libro en Valencia en el año 1596 y en Barcelona en 1677. Entonces dirán, bueno, todo esto para que este hombre, ¿para qué dice tanta fecha, no? Si no tiene mucha importancia. Evidentemente no. Entonces este médico es un médico pues que pues no era francés, era un médico español y nacido en Segovia, ¿no? En el siglo XV. Entonces su padre se emperró, que también era de la profesión, y le hizo estudiar en primer lugar latín y griego. Y posteriormente pues se dedicó a cultivar la botánica y sobre todo por sus grandes cualidades como traductor de los libros más antiguos, o sea, del libro de familia, quiero decir, libro de familia de la medicina, de la que había. Entonces tradujo, pues algo ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, de la fisionomía de Aristóteles, la tradujo él, y también sobre filosofía de Galeno.
Entonces ya hizo también incluso pues, traducciones del Tratado de las Plantas de Aristóteles, un tratado de agricultura que incluso hoy tiene vigencia, y también hizo una cosa muy importante, una traducción que ya estaba del libro antiguo, de virtudes y vicios, sacadas del hebreo, del caldeo, del griego y del latín. Entonces, de estas virtudes y vicios hablaba sobre yo no las he leído enteras porque no he conseguido ese libro, ¿no? Pero un pequeño comentario sobre el aspecto emocional de las enfermedades, cosa que también parece ser que hablaban ya, e incluso aquí hemos hablado del aspecto emocional, emoción y físico, que eso va siempre junto, precisamente en esta medicina que ahora se quiere dar un poquito más de importancia, ¿no? Entonces este señor, este médico, bueno, pues por mentarlo una vez más, pues murió, pues, una cosa muy curiosa, murió de un ataque de hemorroides, ¿no? Entonces a mí eso me dejó un poco así como mareado, ¿no? Pero lo más importante es que, bueno, lo más importante, que no debía ser muy tonto este hombre, cuando fue enterrado por segunda vez, con más justicia, en el Panteón Nacional de los Españoles Célebres, en la iglesia de San Francisco el Grande, que está aquí en Madrid, precisamente. Y pone una pequeña nota en su tumba, que dice que gloria de su patria fue en medicina y en fe. Entonces yo no quiero decir nada, sino solamente pues ese pequeño, una cosa muy pequeñita, ¿no? Que habiendo dedicado toda su vida a saber de dónde venían, él como médico, saber de dónde venía todo su conocimiento, hasta él, pues lógicamente traduciendo a médicos y pensadores de nuestro entorno, digamos así, de nuestra Europa, lo que conocemos hoy como Europa, e incluso Asia Menor, pues intentar hacer su granito de arena pues a la historia de la medicina pues que hemos conocido, ¿no? Que en el fondo yo cada vez estoy prácticamente más convencido de que la base, por supuesto, va a ser la misma, ¿no? Porque tantos pensadores como de Occidente como de Oriente pues tienen como figura pues al ser humano, ¿no? Entonces en ese sentido se han hecho estudios y aquí lo que intentamos es, bueno, pues coger de unos y de otros para tener una imagen, o bueno, tener un concepto más holístico de lo que es un ser humano, cómo enferma, qué emociones tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya por último, hablando de este señor que, bueno, tanto esto ya hemos hablado un poco de los alemanes, pues también de los franceses, con lo altivos que son, ¿no? Entonces, gracias a este señor, Felipe II, gracias a su mención, pues hizo un jardín botánico en Aranjuez, y que era más primero y más antiguo que el de París e incluso que el de Montpellier. Entonces, hombre, hay cositas que hemos hecho grandes cosas, ¿no? Bueno, últimamente parece ser que estamos un poco atontados, ¿no? Todos los españoles, yo el primero, pero que hace unos cuantos siglos, cuando parece ser que se han hecho grandes cosas, parece ser que estamos viviendo de ellas, y también, por desgracia, parece que le damos poca importancia, en el sentido de que cualquier cosa que nos puede venir del exterior parece ser que ha de ser como algo así como más importante, ¿no? Entonces ya, pues, ya solamente me queda en responderte o dar un poquito una explicación respecto a esto que te he comentado, ¿no? Las características de esta hierba, ¿no? Entonces, vamos a usar este papel mismo, siempre haciendo mención a la teoría de los 5 elementos, ¿no? Entonces aquí está corazón, ahora te lo enseñaré. Aquí está estómago, bazo, aquí está pulmón, intestino grueso, riñón, vejiga, hígado, vesícula biliar. Así viene más o menos, ¿no? Bueno, entonces las características de esta planta es que tiene un color amarillo, hemos dicho amarillo dorado, ¿no? Entonces amarillo por los colores, ya sabemos, ¿no? Voy a ponerlo así, acabamos antes, amarillo, aquí rojo, aquí era blanco, pues, negro y verde, ¿no? Más o menos así por la teoría de los 5 elementos, ¿no? Entonces, evidentemente, ese color amarillo va a estimular o va con la pareja de órganos de ese elemento tierra, ¿no? Y también esas pintas de color rojo, ¿no? Entonces,
evidentemente, pues va a venir aquí a la pareja de corazón-intestino delgado, ¿no? Entonces, evidentemente va a actuar precisamente para tranquilizar ese corazón, para tonificarlo más, de tal manera que a la siguiente pareja, que es cuando tiene que dar esa, y decíamos que la energía va en ese sentido, ¿no? Incluso que la interacción iba cada dos generaciones, dos generaciones, ¿no? En ese sentido, con este color amarillo, por supuesto que va a estimular más estómago, y con ese color rojo también va a tranquilizar más corazón. Entonces, tan sumamente importantes, ya hemos visto en otras ocasiones que patologías de un corazón cansado o nervioso, por supuesto que va a afectar mucho a la pareja, al órgano siguiente, que es al que tiene que transmitir energía, y va a haber padecimiento de estómago. Lógicamente, en cuanto al sabor. Y luego la recolección era de junio a agosto. Entonces, de junio a agosto, aquí venía verano en la pareja de corazón, y luego había otra estación más. Hay 5 estaciones. Canícula, donde hay más calor y más humedad, ¿no? Calor y humedad están muy aumentados. Entonces, en ese sentido, es precisamente, va coincidiendo esta hierba de San Juan, precisamente en las estaciones en las que ese corazón y posteriormente ese estómago y ese bazo va a sufrir más, precisamente por el clima que hay, ¿no? O mejor dicho, por la estación y por la temperatura que hace, ¿no? Entonces, evidentemente, las personas que son depresivas y con unas depresiones crónicas, en el verano, con ese calor y esa humedad, van a empeorar muchísimo, precisamente porque van a cansar mucho más esta pareja de órganos, ¿no? Entonces, en ese principio del verano, un verano un poquito más suave, digamos, por supuesto que ese corazón va a estar mucho más cansado. El cuerpo parece que tira más, ¿no? La gente está más cansada, ¿eh? El concepto que damos de cansancio de corazón, que era distinto al agotamiento cuando hablamos, que era más de hígado, un agotamiento más muscular. Este cansancio es falta de arranque, como diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente, la floración era desde mayo hasta septiembre, y la recolección de junio hasta agosto. Entonces, canícula es una microestación, digamos, muy corta, que suele ir desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, que es cuando más nos zurra el calor y cuando hay mucha más humedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más difícil respirar, es más difícil hacer ejercicio, porque ese corazón está más cansado. Encima, las personas que están tocadas en ese sentido, pues van a sufrir mucho más, ¿no? Entonces, es por eso que esa naturaleza pues nos pone esa hierba precisamente, o esa planta, para que la usemos convenientemente, pero eso gracias a que hace un montón de siglos, pues algún loco o quien sea, o una persona que pues no iba a la discoteca, se dedicaba pues, a ver esas cositas, ¿no? A observar, aunque en este sentido este señor Dioscórides no hiciera ningún comentario, pero nosotros, afortunadamente, entre los estudios que hay de aquí y las interpretaciones que podemos traer de allá, yo pienso que, hombre, a estas alturas ya no nos van a dar, como decía antes, tantas sopas con onda, ¿no? Entonces, al igual que decían, bueno, pues amapola, ¿por qué sale en esa estación primaveral? Precisamente comiendo eso para preparar, precisamente con ese color rojo, para preparar para que ese corazón nuestro se nos canse mucho menos, ¿no? Y bueno, ya podemos hacer recetas ahí miles, ¿no? En ese sentido, e incluso tratamientos, ¿no? Y no sé qué más. Y en cuanto a ese sabor, esta hierba, ¿qué sabor tiene? Entonces, es un sabor, según si la vamos separando, pues el tallo de las hojas, pues va a tener 2 sabores distintos, ¿no? Si hacemos infusión. Entonces, una infusión va a ser un poco amargo, un sabor un poquito amargo, e incluso con un cierto sabor dulce. Es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar que ese corazón, ese corazón intestino delgado, ese nerviosismo, es lo que nos pide muchas veces ese sabor amargo, precisamente para tranquilizarlo o para tonificarlo, depende, ¿no? Incluso ese sabor dulce es lo que hace que se estimule o que se tranquilice esta pareja de órganos de elemento tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la descripción muy sencilla puede venir en ese sentido. Bueno, entonces, como yo te decía,
espero que te haya contestado suficientemente a esta pregunta. Y yo agradezco mucho a estos científicos alemanes que se preocupen tanto por estos estudios, pero tampoco me gustaría, como les decía a aquellos amigos americanos sobre el veneno de las abejas, que era muy bueno para los dolores en la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces yo les decía que me parece muy bien que se vayan metiendo en el campo de medicina natural, pero con el debido respeto, no hacia mí, ni muchísimo menos, ¿no?, sino al respeto, como decíamos, a aquel señor Kian, que llevaba tantos años como los que tengo yo, solamente trabajando con ese veneno y haciendo unas terapias de 1000 pares de cojones, ¿no?, hablando rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo agradezco mucho pues, a americanos y a alemanes y a chinos y a esquimales, ¿no?, que se metan en ese mundo natural, haciendo esas investigaciones, quizá porque están hasta las narices ya de tanto fracaso pues, como he fracasado yo, ¿no?, pero con el debido respeto a la gente tan antigua, a ver si, bueno, lo sacamos ahora a flote y por lo menos vamos ganando un poquito o vamos rellenando, aunque sea de ahora hacia atrás, nuestro libro de familia en cuanto a la historia de la medicina, cosa que en otro programa pues ya te hablaré para ver si dejamos de ser hijos sin padre y sin apellidos, porque parece ser que desde el siglo XIX hemos borrado absolutamente todo, prácticamente todo, hemos querido olvidar la medicina que se hacía, los estudios que se hacían. Ahora en las facultades, a mí no me lo han dicho, estos pequeños comentarios. Ahora yo me alegro cuando estoy ya un poquito más viejo, pero seguramente en la época en que estaba estudiando a mí me hubiese sido mucho más divertido, mucho más didáctico y hubiese sabido más de dónde venía y con eso seguramente hubiese sabido mejor hacia dónde tenía que ir más tarde, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que muchas gracias a los señores alemanes y a los americanos y a la madre que los trajo, pero la respuesta es esta, ¿no? Entonces, espero que sea suficientemente clara y ya pues antes me queda pues despedirme de ti y darte las gracias como hago siempre, ¿no? Hala pues, hasta luego.